La banca asume el pago del conocido como impuesto de las hipotecas tras la entrada en vigor del decreto ley que el Gobierno aprobó el pasado jueves. La primera jornada de esta nueva situación en la que el cliente ya no paga este impuesto se ha desarrollado con cierta normalidad. Eso sí, las asociaciones de consumidores vigilan muy de cerca porque no descartan que próximamente los bancos opten por la subida de tipos de interés y de comisiones para compensar el gasto que ahora deben asumir. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia espera que no hayan conductas coordinadas que repercutan en el cliente. Para hablar de este asunto nos acompaña esta mañana Manuel Fajardo, que es coordinador en Canarias de ADICAE. Señor Fajardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Como decíamos, se retoma el ritmo de las firmas de las hipotecas desde ayer lunes, desde que el pasado 18 de octubre quedan prácticamente paralizadas las firmas de hipotecas. Sabemos que ADICAE ha estado vigilante, ha hecho sondeos. ¿Cuál es el balance de esta primera jornada, señor Fajardo? Sí, desde ayer mismo ya pusimos en marcha nuestro observatorio hipotecario. Ayer por la mañana ya empezamos a consultar en las distintas sucursales de las distintas entidades bancarias y ya hemos comprobado cómo tanto en hipoteca tipo fijo como en hipoteca tipo variable empiezan a subir el tipo de interés. Están subiendo una media de en torno al 0,20, 0,25. Luego ya estamos viendo cómo, a pesar de que el Gobierno, a través de ese Real Decreto Ley, repercutía el pago del impuesto a la banca lo va a repercutir al cliente vía subida de los tipos de interés, encareciendo las hipotecas. Eso es una realidad a día de hoy. Y eso, que solo han tenido pues 24 horas apenas para constatar este hecho y que la banca había dicho que a priori pues no haría algo similar pues tan pronto, o ya vería cómo lo hace. Ustedes ya constatan que se habría producido ya esto en menos de 24 horas. Sí, ayer mismo ya empezamos a hacer las primeras consultas en entidades bancarias. Hemos comprobado cómo sube ese tipo de interés. Lo que sí que tenemos que comprobar todavía es cómo está el tema de las comisiones, porque vemos que algunas entidades bancarias empiezan a cobrar comisiones por apertura, comisiones de estudio u otro tipo de comisiones por amortización total y parcial, y vemos cómo eso va a repercutir encareciendo las hipotecas, digamos. Otra cosa será también ver cuál es la demanda o la oferta, es decir, esta subida de los tipos de interés repercutirá en el número de hipotecas que terminen por cerrarse mensual, trimestral o anualmente. Pues eso habrá que analizarlo también y es un análisis que tendrá que hacer la propia banca. ¿Y ha notado también alguna diferencia entre esas ofertas hipotecarias que se hacen a través de la web de los bancos respecto a aquellas que se hacen en el cara a cara, en el de tú a tú? Sí. Como le digo, nosotros ya ayer directamente, socios de ADICAE, técnicos de ADICAE, estuvieron preguntando directamente en sucursales bancarias. Es curioso cómo en muchos casos ni tan siquiera todavía son capaces de darte folletos informativos porque no les ha dado todavía tiempo a modificar ese nuevo tipo de interés. Entonces directamente te hacen una simulación por web o te envían, digamos, la simulación por correo electrónico. Pero en la web y en lo que te ofrecen en sucursal puede haber una ligera diferencia, digamos. Bueno, los bancos lo han dejado claro, dicen que no iban a actuar como una ONG. Bueno, no son una ONG, está claro que sí, pero también es verdad que hay una normativa que hay que cumplir y que la banca tradicionalmente pues no lo ha hecho. Tenemos una directiva europea, la directiva 9313, en la que se regula todo el tema de la transparencia en contratación con consumidores y usuarios y desde hace muchos años esta normativa pues desde la banca no la están respetando. Estamos viendo cómo en materia hipotecaria son muchísimas las cláusulas abusivas, cláusulas nulas declaradas como tal ya por diferentes tribunales. Hablamos de la cláusula suelo, hablamos ahora de la cláusula de gasto hipotecario, pero podemos hablar también del IRPH, de hipoteca multidivisa, de cláusulas de redondeo, en fin, son muchísimos los abusos que se han cometido por parte de la banca en los contratos de hipoteca y que, por supuesto, son abusos que se están cometiendo con los consumidores, con los usuarios.
Yo no sé si todas estas circunstancias, sobre todo esta última, que es la que más repercusión ha tenido, está haciendo también que los ciudadanos, los consumidores tengan cada vez más conciencia del poder que tienen a la hora también de protestar, de quejarse y de denunciar determinadas situaciones. Esto puede tener también un efecto bueno hasta cierto punto, ¿no? Evidentemente, y esa es una labor muy importante que podemos hacer los consumidores, los usuarios, a través de asociaciones de consumidores como ADICAE y como otras asociaciones de consumidores. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cuál es la normativa vigente y queremos reivindicar el cumplimiento de esa normativa vigente y, por supuesto, pues conseguir una mejor normativa. Ahora, por ejemplo, en el Parlamento español pues se está debatiendo una reforma de la actual ley hipotecaria y ahí tenemos que estar los consumidores, los usuarios, representados a través de organizaciones como ADICAE, para un poco equilibrar la balanza, porque hemos visto como tradicionalmente en la relación banca-consumidor, banca-usuario, siempre se ha impuesto el criterio de la banca, digamos. Pues bueno, ahora es el momento de equilibrar esa relación y hacerlo a través de, pues de normativas como esa reforma de la ley hipotecaria. Usted que hablaba antes del papel que ha jugado Europa en este asunto, ¿ustedes no se dejan en el empeño de reclamar la retroactividad de la que se hablaba en un primer momento para recuperar ese dinero del impuesto que en su momento pagaron los clientes? Sí, naturalmente, y jurisprudencialmente se nos da la razón. Es decir, tenemos que partir de una sentencia del Tribunal Supremo de diciembre del año 2015 por la que se declaraba nula la cláusula que todos tenemos en nuestra hipoteca y por la que el banco repercutía al cliente el pago del 100% de los gastos de notaría, de registro, de tasación, de gestoría y, por supuesto, del impuesto, porque también está incluida en esa cláusula. Lo que se declara nula es la cláusula en su totalidad y, por lo tanto, todos esos gastos tienen que ser nulos. El que luego el Tribunal Supremo entre a, digamos, modular el alcance de esa nulidad, excluyendo, por ejemplo, el impuesto, pues bueno, es posible. Y nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño que desde Europa nuevamente se corrija esa doctrina del Tribunal Supremo. Ya en su momento ocurrió con la cláusula suelo. Vimos cómo el Tribunal Supremo español declaró nula esas cláusulas suelo, pero luego dijo que negó, digamos, el carácter retroactivo de su propia sentencia. Pues bueno, a lo mejor ahora desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también se corrige esa nueva doctrina del Tribunal Supremo ahora con las cláusulas de gastos hipotecarios. Bueno, que por cierto, en el último decreto del Gobierno, señor Fajardo, también se creó la figura de la Autoridad Independiente de Protección al Cliente Financiero, una figura de supervisión que venía reclamando desde hace muchos años ADICAE. Muy importante, importantísima y clave, yo creo. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo organismos como el Banco de España, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Dirección General de Seguro y Fondo de Pensiones no han actuado como deberían en momentos clave como los posteriores a la crisis económica y financiera. Hemos visto casos tan importantes como el de las participaciones preferentes, de las cláusulas suelo, ahora con los gastos hipotecarios y cómo siempre se ha impuesto el criterio de la banca. ¿Qué ocurre entonces con la labor, con el trabajo de esos, digamos, organismos reguladores? Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿dónde estuvieron en su momento para corregir esas situaciones de abuso? Pues digamos que miraron para otro lado. A lo mejor con esta nueva figura se logra corregir ese error que se ha cometido en estos años anteriores. Señor Fajardo, apenas nos queda tiempo, pero sí que queremos hablar de otra cuestión que también les preocupa desde ADICAE y es la tan complicada capacidad de ahorro que tienen los españoles, los hogares canarios también. Es una de las asignaturas pendientes tan complicadas de solucionar y que sigue pues estando por encima de la mayoría de los países europeos, ¿no? La posibilidad de ahorrar es nula en España. Sí, sí. Además, hemos visto cómo justo después de la crisis económica y financiera la capacidad de ahorro de los españoles pues, se ha visto mermada pues, de forma histórica. Digamos. En este momento, por ejemplo, la capacidad de ahorro está en tan solo el 5%. Nosotros desde ADICAE siempre hemos reivindicado un consumo crítico, un consumo responsable, en el que además el consumidor pues, sea
consciente de cuáles son sus necesidades reales y que no se deje llevar pues por esas macro campañas publicitarias que ahora se inicia con el Black Friday y que luego pues seguirá pues con la campaña de Navidad, con la campaña de Reyes, más tarde con la rebaja. Aquí es importante que fomentemos ese consumo responsable y que fomentemos el ahorro. Consejos, pues bueno, desde, pues no sé, realizar un presupuesto mensual en el que, por ejemplo, no destinemos más allá del 30% para gastos fijos, como el pago de hipoteca, como el pago de recibos de luz, agua, nunca más del 30% para este tipo de gastos, ¿de acuerdo? A partir de ahí, pues podremos dedicar más parte de nuestra renta al ahorro y, por supuesto, que estaremos más preparados ante gastos imprevistos. Con el tema de las tarjetas, siempre hacer un uso responsable del uso de las tarjetas. En la medida de lo posible, utilizar tarjetas de débito, tarjetas prepago antes que tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque el gasto se refleja inmediatamente en la cuenta y haremos un mayor uso, un mayor control, digamos. En el caso de que tengamos que utilizar tarjeta de crédito, pues optar siempre por la forma de pago mensual o a mes vencido, porque de esta forma no nos están repercutiendo intereses. Y por supuesto, si necesitamos endeudarnos a través de un crédito al consumo, un microcrédito o crédito rápido, pues siempre ser crítico, comparar y optar por la opción que más nos interesa. En estos casos, pues siempre tener en cuenta antes que el tipo de interés la TAE. ¿Por qué? Pues porque la TAE, además del tipo de interés, refleja gastos y comisiones. Pero siempre informarse, formarse y ser como decimos desde ADICAE, siempre ser un consumidor crítico y responsable, consumir con responsabilidad y, por supuesto, conocer cuál es la oferta para cada producto que nos ofrece el mercado y optar por aquel que más se adapta a nuestras necesidades. Pues tomamos nota de todos esos consejos, sobre todo por las campañas comerciales que nos quedan de ahora en adelante. Señor Fajardo, gracias por habernos acompañado en Buenos Días Canarias. Gracias, buenos días. Gracias a vosotros, muy buenos días.